Pues tal y como hemos dicho en la editorial, hoy estamos muy contentos porque se ha presentado la programación de la edición número 68 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Esto viene como a ser la lluvia que estamos recibiendo en estos momentos dentro de una sequía extraordinaria. La sequía lo componen todas las malas noticias que estamos viviendo en las últimas jornadas, y la lluvia fresca y esperada pues es esta, ¿no? Una noticia muy positiva, la de la presentación de la programación del Festival de Mérida. Vamos a hablar de ello, pero también de otros asuntos con nuestros picoteros. Hoy están para acompañarnos en este análisis. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Aquí bien, ilusionados con la festival, con la edición de este año del festival, con mucho trabajo y siguiendo. Bueno, y con la lluvia, con el agua que está cayendo. Viene bien. Esta semana. Yo pienso luego en el después, y los alérgicos como yo ya empezamos a... Ahí te estoy esperando yo también, porque yo ya estoy medicándome con el tratamiento de la alergia. La semana que viene va a ser intensa. Sí, va a ser dura, ¿eh? Va a ser dura. En cuanto se vaya la lluvia va a ser durita, efectivamente. Y también tenemos con nosotros a Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Yo no soy alérgico, pero en vuestro periodo de alergia yo me llevo todo el día con el Jesús en la boca. Cada vez que estornudáis, Jesús, Jesús, Jesús. Y así hablando. Y ahora tenemos a Jesús Cimarro, que nos ha presentado el festival. Mira, nunca mejor dicho. Por cierto, ¿hemos de llamarte cuate o cómo? Nada, me tienes que llamar habitualmente. Yo respondo hasta por oye, o sea que... Pero bueno, han sido días en la distancia, y donde de repente... Pero ha sido el Nuevo Mundo, allí a México. Sí, no, el Nuevo Mundo es el que me he encontrado aquí. Una guerra, una huelga de transporte, lo que te has encontrado aquí ha sido tremendo. El precio de la gasolina al doble, dice tú, bueno, ¿qué más tiene que pasar? Casi que te quedas allí, un poco más. Sí. Ganas de volver. Ganas de no volver, claro que sí. Bueno, pues como hemos dicho, hoy se ha presentado la edición número 68 del Festival de Mérida. Antes, déjeme decirle, hablar de la noticia con la que hemos abierto, y es los efectos que se están produciendo relativos a la huelga del transporte, desabastecimiento en algunos supermercados de Mérida. Ahí vemos estanterías grabadas esta misma mañana, primera hora, en un supermercado de la Argentina, en el que faltaban muchos productos frescos, como leche, verduras, frutas, lácteos, productos, sobre todo los de menor caducidad, que no han llegado. Y como se encuentra este supermercado en la ciudad de Mérida, hay otros muchos establecimientos, debido precisamente a esta huelga de transporte que interrumpe el suministro. Ahí vemos, fijaros, las estanterías de fruta y verdura totalmente vacías. Parece que ha pasado un ciclón por ahí y ha arrasado y se ha llevado toda la mercancía. Como digo, debido a los piquetes informativos no está entrando mercancía y está generando ya graves problemas en algunos establecimientos. De hecho, hay ya familias que van recorriendo varios supermercados pues buscando leche u otro tipo de alimento que no es fácil encontrarlo. No sé si habéis tenido ese problema vosotros. Por ahora bien, pero es verdad que sí que me he encontrado, ya no hoy, sino creo que el viernes o el sábado pasado, había algún gran supermercado que con algunas de las estanterías vacías de leche en concreto. Y bueno, es lo que toca. Tendremos que arreglar este problema, digo yo. Javier. Claro que me lo he encontrado, porque después de 3 semanas fuera, evidentemente, que reponer el frigorífico estaba vacío. Entonces, de repente, cuando llega y te encuentras el show, dices, ¿tú qué está pasando, no? Tanto es así que, bueno, pues fui a casa de mi vecina y le dije, digo, mira, que es que había pensado hacer solomillo a la pimienta y es que no tengo solomillo. Entonces, a favor de darme algo, porque es que desde luego está la cosa chunga, ¿no? Sí, sí. Bueno, después hablaremos de esta huelga de transporte. Hay un asunto que es, además de que falte, que bueno, precisamente porque por el pánico, por el miedo que se está suscitando, pues la gente lo que hace es acaparar. Entonces, hay parte y parte, es decir, el que las estanterías estén así, en parte es porque realmente no llega, y otra parte es porque
sale con más velocidad. ¿Sabes qué pasa? Que Pasa con el aceite de girasol. El aceite de girasol, yo he preguntado particularmente qué pasa, y es que, claro, ha habido gente que se ha llevado, no sé, este afán por el aceite de girasol, porque yo sinceramente lo utilizo muy poquito en casa. El nuevo papel higiénico. En el Sí, sí, sector papel de la hostelería higiénico. se utiliza mucho Sí, y para hacer dulces, repostería, etcétera. el aceite de girasol fundamentalmente se utiliza en aquellas familias cuyas rentas son más bajas, porque evidentemente es un aceite más asequible y es donde más Pues se al se precio que demanda. está ya, no tanto, ¿eh? No, claro. Lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente ha sido, Sí. evidentemente, más barato, más asequible y es un buen elemento sustitutivo, es decir, tiene bastante más calidad. La otra alternativa por encima es ya el orujo, el aceite de orujo de oliva, que no tiene ni tan buen sabor ni tan buena calidad como el aceite de O el de girasol. semillas. O el de O el semillas. de semillas, efectivamente. Bueno, en fin, veremos cómo acaba esto, hablaremos después de esta huelga de transportes. Ahora sí tenemos que comenzar con esta magnífica noticia que suponen las 120 representaciones teatrales que se van a programar en el conjunto del Festival de Mérida. El Festival de Mérida no solo son las representaciones del Teatro Romano, sino también incluyen las extensiones de Caparra, Medellín y Regina, a la que se suman este año una en Madrid, en 2 teatros concretamente de Madrid, y, atención, la del Teatro María Luisa, que se inaugurará previsiblemente el mes de junio y con este nuevo cometido que va a tener de extensión del Festival de Mérida, va a acoger 5 representaciones todos los sábados mientras que dure el festival. Es decir, desde el 1 de julio que comienza el festival hasta el 21 de agosto, todos los sábados habrá una representación en el Teatro María Luisa. Rápidamente, por hablarles de algunas de ellas. Las del Teatro Romano abrirá Julio César, el clásico de William Shakespeare, le seguirá Safo Fragmento 36 con Cristina Rosenbich, que es coetánea nuestra, creo que de esta mesa, por la canción de Alex y Cristina, la de Chas, ya hago Chas y estoy a tu lado, y también evidentemente por sus discos en solitario. El Misántropo con la adaptación de Carol López, Minerva con Asunta Serna y Scott Cleverdon, 2 ballets en el Teatro Romano, Arianna al hilo del mito, ballet de Rafaela Carrasco con dramaturgia y letras de Álvaro Tato, y Cerezade, del ballet de María Pagés, dirigido por María Pagés y El Arti. Se volverá a representar Miles Gloriosus, en este caso dirigida por Pep Antón, y El Aroma de Roma, un musical. Se recupera esa tradición, el festival de los últimos años, con la inclusión de un festival que le está dando muy buen resultado de público, de Fernando Lancha y Santiago Lancha. Y La tumba de Antígona, una obra extremeña que va a representar una compañía extremeña, quiero decir, y con texto original de María Zambrano, que además, según ha contado la representante de la compañía extremeña que va a poner en escena esta obra, era una de las ilusiones de María Zambrano, la de poder estrenarla en el Teatro Romano de Mérida. Después de su muerte, pues va a ser al final una realidad. Y como decimos, en el Teatro María Luisa habrá 5 espectáculos, que salga Aristófanes, que es la primera que se va a representar en este nuevo espacio escénico. El 2 de julio le seguirá Penélope el 9 de julio, Antígona el 16 de julio, Numancia el 23 y cerrará Las Vingueras de Eurípides, de la Compañía de las Niñas de Cádiz, el 30 de julio. Así que son las principales notas. Ahí vemos como los distintos actores que han acudido a la presentación de esta edición del festival, pues han dado también su versión, su pincelada de cada una de las obras que se van a representar en los estrenos absolutos del Teatro Romano de Mérida. Buena noticia donde las haya, y esto, bueno, viene un poquito a limpiar el charco de las malas noticias que estamos contando en los últimos días. Luisma. Lo primero, lo dicho, buenas noticias. Y bueno, un cartel interesante. Primero porque hay muchas, o aparecen obras nuevas que hasta ahora no se habían representado, algún clásico que ya conocemos el público emeritense, con la división normal que está habiendo en los últimos años, de terminar con una obra extremeña, de que haya
algún ballet, las comedias que siempre funcionan en Mérida y los musicales, exacto, y los musicales que también funcionan. Echo de menos un concierto clásico, que también funciona muy bien, que últimamente estaban iniciando las diferentes el año pasado lo abrió, ediciones, el año pasado, el anterior me parece que fue la segunda, que pudo ser la segunda o abrió el festival, algo también. Bueno, el año pasado abrieron 2 conciertos, si no recuerdo mal. Sí, 2 conciertos, uno de la Orquesta de Extremadura y otro de la Orquesta Filarmónica de España. Por motivo de las ciudades patrimonio, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Y eso, yo lo echo de menos, además a mí me gusta, soy un poquito melómano. Pero bueno, en resto, bien, positivo la ampliación a Madrid, positivo la ampliación al María Luisa, que le damos uso. Espero que esto no signifique que, por ejemplo, para el María Luisa no se vaya a hacer un consorcio, pues como se ha hecho en Badajoz y en Cáceres con los correspondientes teatros, y que sea el consorcio de la ciudad el que empiece a manejarlo. Yo espero que se le dote de suficiente calidad al uso en general de el María Luisa y que no quede solo pues, como un anexo al Festival de Teatro. Esperemos que vayamos un poquito más allá. Bueno, hay que determinar todavía cuál será el modelo sobre el que actuará el María Luisa, es decir, si va a ser gestión, aparte de lo del festival, de la extensión del festival, va a ser gestión directa del Ayuntamiento de Mérida, si va a ser delegada a través de algún empresario teatral o al final creo que queda descartado lo del consorcio porque la Junta no ha admitido el nuevo consorcio de teatro como en el caso de López de Ayala o el Gran Teatro de Cáceres, ¿no? Decía yo, es la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía, fue la que abrió el año pasado el festival. Este es muy documentado. Javier. Yo estoy aquí sorprendido, se acuerda perfectamente de las aperturas del año pasado, documentado a más no poder. Bueno, está bien. A ver, me encanta el cartel. Y como bien decíamos, ¿no? Al final, si hay el mejor antídoto contra... Los 2 mejores antídotos que hay contra la guerra, la violencia, la crispación, se llaman amor y cultura, de siempre. Una de las escenas más sensibles que podemos ver en televisión es cuando ante una ciudad asediada lo que vemos es que la población civil pues, es capaz de plantarse en medio de la calle con instrumentos y tocar música, ¿no? Y al final eso, pues como decir, cultura frente a la guerra, porque es lo que siempre ha predominado, ¿no? Donde hay cultura hay razón y donde hay razón hay paz, o sea, así de claro. Bueno, nosotros vamos a intentar que este festival sea el Festival de la Paz, que no solamente encontremos los suficientes atractivos como para que sea una muy buena puesta en escena, sino que toda Mérida seamos capaces de vivirla intensamente. Mira, a mí siempre me pasa lo mismo con la cultura. La cultura tiene que ser accesible en la medida de las posibilidades a todas las personas, a las que saben y a las que no saben. Me parece magnífico lo que se exhibe en el Teatro Romano, pero sobre todo me parece fantástico lo que se vive en la calle de manera gratuita o altruista por parte de quienes promocionan también la cultura. Todas esas actividades paralelas que durante los meses de julio y agosto vamos a tener en las calles y plazas de Mérida, desde mi punto de vista también es importante. Volvemos a tener un festival de teatro clásico que lleva el nombre de Mérida, pero abraza a toda Extremadura. Algo que desde hace ya bastantes ediciones, esa dimensión regional o autonómica o extremeña, que no tienen ningún otro festival de teatro clásico de España. Y que en ese sentido, desde Mérida sí se abre y ya más allá, a Lisboa con una exposición, a Madrid también con una representación teatral. Otra cosa que siempre me he quejado, sobre todo desde que empezó Cimarro, la escena del Teatro Romano es muy grande y cuando en la representación vas con las medidas de una escena o de un escenario de teatro normal, pues se ve todo muy chiquito, muy menudito. La escena del Teatro de Mérida
pide el protagonismo de más actores, de más figurantes, de más escenario, en definitiva. Este año parece que una de las apuestas es para que haya una mayor participación de gente normal y corriente como nosotros, que está participando en grupos de teatro y que puede acompañar como figurante estas representaciones. Esto también es algo que han destacado en la presentación de hoy y que a mí también me gusta, porque siempre lo he dicho, es decir, si algo tiene de potente Mérida es que vive la cultura intensamente, igual que hay ciudades que viven intensamente el deporte, pues en Mérida algo que se vive intensamente es la cultura en todas sus expresiones, y eso es algo que tenemos que es un patrimonio intangible que tenemos que ponerlo, ¿no?, de manifiesto. Cierto, así es. Hay una labor, efectivamente, que tú lo acabas de decir, es las diferentes escuelas de teatro que hay en muchísimos municipios de Extremadura, gracias al festival, al patronato del festival. Se enseña teatro en muchísimos pueblos de Extremadura, es decir, la marca Festival de Mérida es prácticamente patrimonio de toda Extremadura, ¿no?, gracias a esas actividades que se desarrollan. Y, evidentemente, Mérida va a estar llena, además incluso con una actividad, un escape room, que se va a celebrar por las calles. Hasta eso se incluye este año en la programación del Festival de Mérida. Tú has comentado algunas de ellas, exposiciones, la programación Off Augusto, en Mérida, Cinema Estas, en el Pórtico del Foro, en fin, hay una variedad, una programación muy variada para que en julio y agosto de nuevo se viva esa gran fiesta de la cultura que es el Festival de Mérida, y que es santo y seña, o una de las referencias al menos nacionales de la cultura en verano. En esa época Mérida es la capital de la cultura, afortunadamente. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Hacíamos referencia antes a la huelga de transportes y precisamente sobre este hecho ayer se conoció la noticia de que la reunión de más de 7 horas de duración en la que habían participado la patronal o parte de la patronal del transporte y varios representantes del Gobierno y la ministra de Transportes, entre ellos, había saldado con la promesa de una bonificación de 500 millones de euros en la rebaja del gasoil profesional a los transportistas. Esta medida anunciada, que todavía no se ha determinado cómo se aplicará y que prácticamente viene a representar un bonus de 1.000 euros por camión, según el censo que hay en España, no está de acuerdo con la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, que es la convocante de este paro y al que se han añadido otras asociaciones. Ayer conocimos, por ejemplo, que la que tiene más representación en Extremadura, Semtraex, también se ha unido al paro desde ayer. Fenadismer, que es la Federación Nacional, también se ha unido al paro, así que parece que no está la cosa clara y que la huelga y el paro va a continuar durante algunos días más. Luisma. Pues lo primero es que la reunión, aunque ayer se vendió como positiva, evidentemente no lo fue. Primero porque no ha resuelto el problema y no solamente no ha conseguido resolverlo, sino que además acto seguido se han estado uniendo nuevas asociaciones de transporte, con lo que ahora son más que ayer las que tenemos ahora en huelga, ¿no? Eso por un lado. Y luego a mí me da la impresión de que hay un problema de falta de realidad, en este caso por parte del Gobierno. Es decir, la situación de los camioneros, igual que la del campo, de los pescadores y otros muchos sectores profesionales en España, no es ahora derivado solo por la guerra de Ucrania, sino que viene de antes. Es que recuerdo que antes de la pandemia los agricultores ya estaban quejándose que tenían un sistema prácticamente inviable, que económicamente no les rentaba. En aquel momento yo creo que la única respuesta que le dio el Gobierno fue: vamos a bajar las peonadas a 20 días en vez de 30. Empezó la pandemia y todo se acalló, ¿no? Se silenció. Y cuando empezamos a salir del coronavirus nos enfrentamos de nuevo a la realidad. Es cierto que todo lo de la guerra de Ucrania ha empeorado la situación, pero
Si no estuviésemos en esa, seguramente el campo seguiría igual de arruinado, el transporte seguiría igual de arruinado, y hay un problema de modelo. Hay un problema de modelo que viene, entre otras cosas, creo yo, que por una concepción del Estado que nos ha estado ahogando a todos a base de impuestos, de tasas, de pedir más y más dinero. Aquí todo el mundo se ha apretado en cinturón en los 2 años que llevamos de crisis, y sin embargo nadie ve que el gobierno, el Estado, el gobierno en concreto, haya reducido en nada. Es decir, seguimos gastando, con perdón, 20.000 millones en el Ministerio de Igualdad, que nadie sabe dónde van. Y esos 20.000 millones, comparados con los 500 que les quieren dar ahora a los camioneros, que con 1.000 euros es menos de un depósito de un camión. Los camiones tienen depósitos de entre 1.000 y 2.000 litros. 1.000 litros vienen a ser ahora entre 1.500 y 2.000 euros un depósito, con lo en que tienen para hacer me parece que son unos 1.000, 2.000 kilómetros. Entonces, es que no es nada. No es nada. Comparamos unas cosas con otras, y no quiero que esto sea demagogia, que no lo es. No, pero es que lo estás haciendo. No lo es. Es la visión de la realidad. Hay una España real, una economía real que necesita que se le libere de cargas impositivas, y hay una España irreal que no necesita de dinero, donde se están invirtiendo un montón de recursos de los españoles que no tienen rentabilidad ninguna. Todo el mundo está de acuerdo en que ayudemos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Eso no lo niega nadie. Pero cuando se le dedican 20.000 millones al Ministerio de Igualdad, sabemos que esos 20.000 o 21.000 millones no van a las mujeres que lo necesitan. ¿Ah, no? La mayoría no. La mayoría queda en el camino. O sea, ya sabemos entonces a qué, pero no la mayoría queda en el camino. Vale. Un ejemplo. Sabemos que en reparto... ¿Y tú crees que las subvenciones que se reciben a través de la política agraria común de la Unión Europea llegan a todos y todas las agricultoras? No lo sé, pero deberían llegarlo. Pues es decir, no llegan, aquí hay un problema. no llegan. ¿Sabes Claro, quién es la principal beneficiaria de la... ¿Sabes quién es la principal beneficiaria de las ayudas de la política agraria común? Pero que casualmente no estaba el domingo en la modelo. manifestación. Habló de la Casa de Alba. La Casa de Alba no estaba en la manifestación el domingo. Y esa es la que más dinero recibe en Extremadura de la política agraria común. ¿Qué te parece? Me parece, de nuevo, que estamos en un problema de modelo. No, digo, que me ponga a jugar contigo a la demagogia y resulta que vamos a terminar haciendo el gran monólogo de los demagogos. Que la realidad es que desde que tú y yo somos pequeños, la agricultura ha sido un problema permanente en cuanto a los precios, en cuanto a las dificultades para sacar... Cuando tú y yo éramos pequeños, el gran problema que tenía la agricultura era su ausencia de industrialización o mecanización, que era toda tremendamente manual, y expulsó a decenas de miles de jornaleros agrarios. No vamos a hablar del PER, porque entonces ya apague y vámonos, eso que sería demagogia capítulo 3, ¿vale? Sino vamos al problema. Entonces el problema era la falta de industrialización, y el campo se industrializó a partir de los años 80, y sobre todo se industrializó con toda la inyección económica que venía de Europa, como tú bien sabes. Luego el segundo problema que teníamos era el relacionado con cómo incorporamos o cómo incrementamos la fiscalidad en el campo, porque, oh sorpresa, resulta que teníamos un campo que fiscalmente no estaba en concordancia con lo que producía. Tercer problema, entonces ahí ya nos quejábamos porque entonces se pagaban muchos impuestos y encima recibían poco dinero. De hecho, los aceituneros extremeños son los primeros que te van a poner el precio kilo de la aceituna en los años 80 y el precio kilo de la aceituna en el año 2022, y resulta que se está pagando lo mismo. Entonces eran pesetas y ahora son euros. Tercer gran problema que tuvo el campo, no, es que resulta que es poco productivo. Hay que meter sistema de regadío, por sistema de goteo, hay que incrementarlo, hay que evitar las plagas, hay que meter abonos transgénero, con lo que usted va a poder duplicar la producción. Vale, duplico la producción, porque se supone que voy a ganar el doble. Pues una leche, perdón, por los ganaderos. Resulta que gano menos de lo que ganaba antes, pese a que duplico la capacidad de producción del campo. El campo siempre ha tenido, desgraciadamente, el mismo problema. Volviendo al tema del transporte, ¿no? Porque estamos hablando del transporte, efectivamente. Quiero decirte, todos estos sectores que sí que tienen que ver con la economía real, desde mi punto de vista, que sí que tienen que ver de la economía real,
están en un mal diálogo permanente con la Administración. Nosotros actualmente somos solidarios, muy comprensivos con el sector transporte que está haciendo huelga, porque nosotros también estamos pagando un precio desbordado de la gasolina. Miramos al Gobierno de España, pero del impuesto de la gasolina se benefician las comunidades autónomas, que no han dicho esta boca es mía, se beneficia el Gobierno estatal, que es el que pone el sistema impositivo, se beneficia la Unión Europea, que también pone una parte de impositiva, y estamos afectados en el conjunto de Europa. Cuando algo nos afecta tanto, nos miramos tanto al ombligo que se nos olvida ver holísticamente. Somos solidarios con el sector transporte. El que hace la huelga justamente es el que no está representado. A 1.500 millones me parece que es una cosa absolutamente ridícula y absurda, pero lo que se pone de manifiesto es que ese diálogo necesario del sector primario, agricultores, transportistas, industria transformadora, los que hacen y generan la economía real de nuestro país, la que da puestos de trabajo, pues no está representada debidamente en los órganos de poder. Pero lo hablamos también en la época de la pandemia, cuando estábamos en los confinamientos, con la hostelería, mismo problema. Hablábamos de los establecimientos de alimentación, que como estaban obligados, ¿verdad?, era absolutamente necesario que estuvieran abiertos para dar de comer a la población, los propios transportistas, y de ellos prácticamente no se acordaba nadie. Bueno, nos acordábamos a la hora de aplaudir a las 8 de la tarde porque eran profesiones indispensables. Yo estoy de acuerdo en ese sentido de que hace falta un diálogo en profundidad. Esto no se va a resolver solo y exclusivamente con una medida de le doy tantos millones. El debate, ¿cuál puede ser? ¿Bajamos impuestos o damos dinero? En mi opinión, la solución es bonificar en función del transporte realizado. Usted hace tantos kilómetros en el servicio de transporte y se le bonifica. No soy partidario de una baja de impuestos porque lo que me bajes de un lado me lo vas a subir por el otro. Es mi opinión. ¿Vale? La fiscalidad tiene esa dificultad. Ese es el problema. El problema es que el Estado se ha convertido en una máquina de devorar recursos. Ese es el problema real. Entonces, es verdad. ¿Pero por qué? Eso quisiera saber yo. ¿Pero por qué consideras que el Estado devora recursos? Porque, además, a la vista está, lo acabas de decir tú, acabas de decir, si me quitan los impuestos por un lado, me los van a subir por el otro. Es decir, el Estado está devorando los recursos del propio país, nos estamos autodevorando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en parte tenemos una administración que al final solamente mira por su propio beneficio y por perpetuarse. Tenemos, hace una semana, la COE decía que solamente en gastos debido a ineficiencias en el sistema, España derrocha 60.000 millones de euros al año. 60.000 millones viene a ser el doble de lo que el año pasado le pedimos a Europa por los fondos Next Generation. Entonces, si fuésemos capaces de hacer que el sistema fuese eficaz, que el sistema no perdiese en Dios sabe qué cosas, esos 60.000 millones vertidos realmente a lo que lo necesitamos, es decir, a la economía real, haría que no necesitásemos aumentar impuestos, no necesitásemos aumentar deuda, no necesitásemos hacernos trampas en el solitario, que en el fondo es lo que hacemos. Entonces, vamos a hacer que nuestro sistema sea eficiente, vamos a hacer que la administración no funcione para perpetuar la administración, sino que la administración funcione para que la sociedad funcione. Y eso no es así, pero es exageradamente evidente que no es así con este gobierno de ahora, y también es evidente en los gobiernos anteriores. O sea que no, yo creo que es peor en este, pero en los anteriores también. Y el problema es que en España y en todos los países. Pero a mí en el resto de los países no me importa, me importa que en España no lo es. Porque en España no lo es y nos aumentan los impuestos, que cada vez vamos a peor, y sobre todo que ese aumento de impuestos no revierte en una economía real, y ese es el problema. Y no solamente eso, sino que a los pobres que están trabajando de la mañana a la noche, con su camión, con su tractor, con su barco pesquero, los están ahogando. Entonces, no hay derecho. No hay derecho. Si ya te digo que lo estamos pagando todas las cosas. Y hay un problema de modelo. Nuestro modelo como Estado tiene que darse cuenta de que tiene que trabajar para el bien social. Y eso puede suponer, vamos a eliminar parlamentos,
vamos a eliminar duplicidades, no te vayas vamos a eliminar subvenciones inútiles. Luisma, aunque estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, no me hagas el derrape demagógico. No veamos es que parte del problema. Para detectar o determinar la eficiencia de un recurso bien invertido, no me tengo que ir fuera del sitio de análisis. Tú eres físico, tú eres científico, y para mostrar la veracidad de una fórmula no me tengo que ir a otra para decir que esa falla. Tengo que centrarme en que la que tengo entre manos realmente funciona y resuelve el problema al que me enfrento. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir en el sistema de transporte? La economía española ha aprobado unos presupuestos, el Estado español aprobó unos presupuestos en el mes de diciembre, donde determinas por dónde vienen tus ingresos y por dónde vienen tus gastos. Un incremento extraordinario en el precio del petróleo y del combustible que pagamos cada uno de nuestros bolsillos significa que también hay un incremento en lo que recauda la propia administración del Estado. Se eleva el precio, mayores impuestos. Una manera de poder hacer una compensación, es decir, el Estado ya había previsto que iba a ganar determinado dinero en impuestos por combustible. Una manera de poder hacer una compensación o una limitación en el precio es devolver a quien lo ha consumido y que es un sector o una producción estratégica, sector transporte, devolverle ese exceso de lo recaudado. Consigo regular o minimizar en la medida posible el impacto de una subida. Lo mismo que estamos comentando con la luz. Las compañías eléctricas han aumentado la tarifa. En la tarifa van asociados unos impuestos. Un mayor pago en la tarifa es pagar más impuestos. Impuestos que recauda el Estado. Una manera de poder hacer un control de precios es, como ha hecho la Administración del Estado, es devolver a cada ciudadano, a cada hogar, en un control del gasto que se le produce. Es lo único que pretende. Es interesante lo que estamos hablando, pero no tenemos tiempo para más, porque estáis exponiendo dos tipos de modelos que contrastan, pero o a lo mejor pueden ser incluso, se pueden superponer uno sobre el otro. En cualquier caso, como digo, es interesante lo que estamos hablando acerca de esta crisis que estamos atravesando energética y que repercute en muchísimos sectores. Gracias a Javier Segura. Nos vemos en un par de semanas. Sí. No te vayas más lejos. No. En un par de semanas. Veremos a ver. No, estamos en Semana Santa, ya casi dentro de un par de semanas. Casi, pero todavía no. Bueno. Casi. Y gracias a Luis Manuel Tobaja. Gracias. Esto todas las noches se hace corto. Sí. Es verdad, es verdad. A ustedes agradecerles como siempre su atención. Mañana regresamos en una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Por cierto, hablando de Semana Santa, vamos a retransmitir la Semana Santa en directo, que no quepa duda, desde la Plaza de España, como siempre, de Mérida. Todos los desfiles profesionales, todas las estaciones de penitencia las ofrecerá esta casa, Televisión Extremeña, desde allí, a través de la TDT y también de nuestras redes sociales y la página web televisionextremeña.com, donde pueden ver este espacio también. Hasta entonces, hasta mañana, nuestra Semana Santa, que pasen una feliz noche. Lavandería Autoservicio La Wash. Con nuestras lavadoras y secadoras, la colada de una semana lista en una hora. Abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Más de 200 lavanderías. Visítanos en Mérida. Estamos en calle Diocles, antiguo Bar El Retiro.